Saludos a toda la audiencia de este canal, bienvenidos a este pequeño espacio, pequeña reflexión. Continuamos con las profecías bíblicas. Muchas de ellas hablan sobre la vida, la muerte, hablan sobre el cielo, hablan sobre el infierno. Si quieres recibir este espacio a través de WhatsApp, a través de Telegram, te invitamos a que nos escribas. Por cierto, en Telegram tenemos grupo de amigos. Con total libertad te puedes unir al grupo. ¿Es real el cielo, el infierno? ¿Hay vida después de la muerte? Estas son preguntas existenciales. Preguntas que seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado. ¿Dónde están los muertos? ¿Qué están haciendo? ¿Tienen ellos conciencia de los que viven? ¿Pasan los muertos a mejor vida en el cielo o en el infierno? ¿Tienen las personas almas inmortales? ¿Pone realmente el suicidio fin a todo? ¿Veremos nuevamente a los seres queridos que han muerto? Son preguntas, y te vamos a dar respuestas bíblicas. Porque estas preguntas tienen respuesta. Hay profecías bíblicas sobre el cielo, sobre el infierno. En esta vida, la que vivimos tú y yo, ¿especial? ¿Es esta vida todo lo que hay? Hay muchas religiones que profesan saber lo que sucede después de la muerte. No obstante, estas no están de acuerdo. ¿Por qué tal misterio, tal desacuerdo? ¿Por qué tal confusión acerca de la vida después de la muerte? Esta pregunta de la vida después de la muerte ha confundido a la humanidad a lo largo de las eras. Hace miles de años el patriarca Job preguntó: ¿si el hombre muriere, volverá a vivir? Job capítulo 14, versículo 14. ¿Te has dado cuenta hoy que en nuestra sociedad los que tienen mucho dinero se hacen implantes en la cara, se estiran ciertas partes del cuerpo, se retocan ciertos órganos, se retocan ciertas partes, por ejemplo, de la cara? Es como decir, se están rejuveneciendo. Pero yo lo que entiendo es que esas personas no quieren cumplir años, no quieren envejecer. Y por eso la mayoría se hace retoques en el cuerpo. ¿Cuántos famosos hemos visto que tienen más de 50, 60, 70 años y lo que hacen es operaciones quirúrgicas porque ya les salen arrugas, porque ya les salen canas? El hombre no está preparado para la muerte. La mayoría de los cristianos profesos creen que poseen un alma inmortal y a ellos les ha sido enseñado que los muertos van ya sea al cielo o al infierno. Y la mayoría de ministros, evangelistas y religiosos hablan libremente de cuándo lleguemos al cielo, ¿verdad? Ellos declaran que esta es una enseñanza bíblica, pero la pregunta ¿es esto cierto? ¿Es esto verdad? Jesús dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8. Los hombres tienen sus propias ideas, tienen sus propios mandamientos, tienen sus propias tradiciones basadas invariablemente en asunciones bíblicas. Si la Biblia es la palabra de Dios, debemos examinar lo que ésta dice en realidad, no lo que las personas dicen que dice. Por eso, tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer a un lado las tradiciones más queridas para reemplazarlas con la palabra de Dios. Y luego, por supuesto, tú y yo tenemos que estar dispuestos a creerle a Dios y no a los hombres. Antes de responder a la pregunta ¿hay vida después de la muerte?, examinemos qué sucede al preciso momento de la muerte. Recuerde que Job preguntó: ¿volverá a vivir? ¿Qué quiso decir con el volverá? Si los muertos están realmente vivos de manera permanente,
¿cómo pueden ellos volver a vivir? Curioso, ¿verdad? Si usted tiene un empleo, usted recibe cheques de pago regulares. Estos representan el sueldo que se le paga por el trabajo hecho. ¿Qué acerca de Dios? ¿Paga Él salarios alguna vez? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la vida eterna es contrastada con la muerte. Perecer. La paga del pecado es muerte, no vida. No hay misterio acerca del significado de la paga que un empleador da a un empleado por su trabajo. ¿Y por qué debería haber confusión respecto al significado de la paga que Dios da al pecador por sus obras? Él les paga a los malvados un cheque de muerte, no de vida, en un lugar de tormento. La Biblia dice lo que dice, y lo que dice es verdad, lo que dice es en serio. Considera esto. Quizás el versículo más familiar y más frecuentemente citado de la Biblia no es entendido por nadie. Juan capítulo 3, verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta es una traducción diferente a la actual a que leemos nosotros habitualmente. Millones de personas citan este versículo, pero millones de personas ignoran uno de sus puntos clave. Vuelva a leerlo. Este versículo reproduce exactamente lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. Esta vez la vida eterna es contrastada con perecer, es decir, muerte. Y la palabra griega traducida como perezca es apolumi, que significa destruir completamente, morir, perder, perecer. Y no hay duda de que lo que significan estas palabras a ti y a mí nos tienen que hacer meditar. Esos artículos perecederos, tales como las frutas y los vegetales, son aquellos que se pudren hasta que son destruidos completamente, ¿verdad? O se pierden. Y esto no es difícil de entender cuando estamos hablando acerca de otra cosa que no sean seres humanos. A aquellos quienes reciben salvación se les promete que no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Si el infierno es un lugar de tortura eterna, entonces las personas que allí sufren tienen vida eterna. Pero el versículo dice no perezca y no sufra vida eterna en tormento. Dios inspiró a Juan a usar esta palabra. Ahora bien, ¿tienen las personas almas inmortales? La idea de un infierno que siempre arde es inseparable de la idea de que todos los seres humanos tienen almas inmortales. ¿Es esto lo que Dios dice? Pues prepárate porque te vamos a sorprender. La mayoría de las personas no entiende la relación entre los hombres físicos y las almas. A usted probablemente le fue enseñado en la escuela dominical que todos los seres humanos nacen con un alma inmortal. Y la creencia común es que tras la muerte, las almas de los pecadores que no se arrepintieron van al infierno para siempre. Eso se nos ha enseñado siempre, y eso tú y yo lo entendemos. Pero si la paga del pecado es muerte, ¿cómo es que la Biblia también puede enseñar que las personas tienen un alma que es inmortal? Génesis capítulo 2, verso 7 declara: «Formó pues el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente». Este versículo no dice que los hombres tienen almas. Aquí dice que son almas. Es decir, que Adán se convirtió en un alma. A él no le fue dada un alma. Entonces, casi de inmediato, Dios le advierte: «Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». La palabra hebrea aquí también significa destruir. Y al ser colocados juntos, estos versículos expresan claramente que los hombres son almas y que las almas, lo creas o no, pueden morir. El profeta Ezequiel fue inspirado a escribir 2 veces
el alma que pecare, esa morirá. La muerte es la ausencia de vida, es la interrupción, es la cesación de la vida. La muerte no es vida en otro lugar, no es dejar esta vida por otra vida en la siguiente vida, no. Además, no te olvides lo que dice Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, es decir, a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La Biblia dice que las almas pueden ser destruidas. Y de acuerdo con este versículo, estas pueden ser destruidas tanto como pueden ser los cuerpos. Nadie duda de que todos los cuerpos mueren eventualmente, ¿verdad? Cuando lo hacen, estos también se descomponen. Es decir, son destruidos. Cualquier enterrador reconoce ese proceso. Y este versículo presenta el hecho de que Dios hace la destrucción de las almas en el infierno. Los cuerpos pueden morir y ser destruidos de muchas maneras. Sin embargo, las almas son destruidas en el infierno por Dios. Mira lo que dice el profeta Malaquías, que escribió acerca del estado final de los malvados, quienes han sido destruidos en el infierno. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Esto lo puedes leer en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Abdías, verso 16, amplía un poquito más lo que acabamos de mencionar. Y serán como si no hubieran sido. Qué palabras, ¿verdad? Los muertos estarán tan completamente muertos que será como si ellos jamás hubieran existido. Ciertamente, si ellos estuvieran rostizándose en el infierno para siempre junto a otros millones y otros millones estuvieran en el cielo viéndolo, este versículo para nosotros es difícil de aplicar. Y de esta manera respondemos a esta pregunta, ¿no? ¿Tienen las personas almas inmortales? Es un tema muy delicado, la vida y la muerte. Jesús habló sobre la resurrección de los muertos. He aquí, porque los muertos no tienen conocimiento o memoria de Dios, y Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Evangelio de Juan, capítulo 28, versículo 29. Cristo entendió que la mayoría encontraría esto como algo sorprendente. Por eso es que Él les dijo a los discípulos, no os maravilléis de esto. Él entendía que la mayoría de las personas se maravillarían ante el pensamiento de que todos los que han vivido alguna vez están ahora en el sepulcro, esperando la resurrección. Tú y yo tampoco nos debemos maravillar ante las palabras de Cristo, debemos aceptarlas. Él dijo que todos los que están en el sepulcro, no algunos, dice todos, están esperando esa resurrección. No es sorpresa tampoco que David dijera, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Salmo 17, verso 15. Él entendió que la resurrección era un despertar de vuelta a la vida. Job también esperaba la resurrección. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, es decir, en el sepulcro, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, o que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Job capítulo 14, versículo 13 en adelante. Job no pidió que Dios escondiera su cuerpo en el Seol. Él le pidió a Dios: me escondieses, me encubrieses, me pusieses. Que te acuerdes de mí. Job también reconoció que Dios lo mantendría encubierto. Ahora pregúntate cómo encaja esto con estar en el cielo o en el infierno. Y de ser así, Dios sería muy malo para guardar secretos y el resto del versículo no tendría sentido. Y ahora vea la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si Job aún iba a estar vivo tras la muerte, ¿cómo podría él volver a vivir? Job sabía que él estaría esperando en el sepulcro por su resurrección en un plazo señalado, cuando él sería transformado. La primera carta de Corintios, capítulo 15, ha sido llamado el capítulo de la resurrección. El versículo 26 declara: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En los funerales, los ministros del mundo frecuentemente ilustran a la muerte como un antiguo amigo, al cual uno encuentra al final de la carretera de la vida, ¿verdad? ¿Has escuchado usted esa frase o algo similar? La Biblia llama a la muerte un enemigo. No hay nada amigable con los enemigos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados a través de una resurrección, pero cada uno debido en su orden. Hay dos puntos. El primero: cada persona tendrá una oportunidad de salvación. Y segundo, la oportunidad de cada persona vendrá en su debido orden. Y hemos visto que todas las partes del plan de Dios no se cumplen en una resurrección. El versículo 23 y el versículo 24 destacan: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Esto lo declara la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es verdad. Existe mucha confusión sobre el tema de la vida y la muerte, pero es de gran importancia el estudio de este tema para despejar las dudas, los temores y abrir el camino de la esperanza, especialmente para los que hemos llegado a los pies de Cristo. La muerte es el enemigo que todos queremos conquistar, y lo podemos hacer solamente por medio de Jesucristo. Te invito a que me acompañes unos minutos más. Después de haber presentado la primera parte de la reflexión, quiero que me acompañes a estudiar el origen y las consecuencias de la muerte, pero también cómo es que encontramos la vida en Cristo Jesús. La vida y la muerte se dividen en tres categorías. Tiene tres divisiones o tipos, los cuales los encontramos en la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra muerte en la Biblia, es usada en el sentido de separación. Y esto significa que cuando se usa la palabra muerte en relación con el hombre, nunca significa dejar de existir. La muerte tiene su origen en el pasado, razón por lo cual nos remontamos hasta el pecado y a Satanás. En Romanos capítulo 5, verso 12, se nos menciona este punto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La vida se divide en vida espiritual, vida física y vida eterna. Y por eso queremos responder a esta pregunta. ¿Hay vida después de la muerte?
Cuando la palabra vida es usada en las Sagradas Escrituras, se usa en un sentido de unión, es decir, contrario a lo que es la muerte, una separación. La vida viene a través de Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios en el sentido espiritual, y este tipo de muerte pasó a los hombres aún antes de la muerte física, razón por la cual la mencionamos en primer lugar. En el relato de Génesis se le dio una advertencia al hombre sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, diciéndole: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis capítulo 2, versículo 17. Si meditamos en estas últimas palabras, el día que de él comiereis, ciertamente morirás, podríamos preguntarnos, ¿realmente murieron Adán y Eva en ese día en el cual comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta a esa pregunta es sí, pero fue una muerte espiritual, fue una separación espiritual de Dios. Adán y Eva no cayeron muertos físicamente, pero sí murieron espiritualmente, tal como Dios les había dicho que sucedería. Sus almas fueron separadas de Dios, y de esa comunión que habían tenido con Dios ya no podía existir. La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años y murió. Génesis capítulo 5, versículo 5. Y hasta ese momento experimentó también la muerte física. Como se mencionaba anteriormente, la muerte espiritual pasó a todos los hombres a través de Adán. Así como el pecado separó a Adán y a Eva de Dios, así también hoy en día el pecado separa al hombre de Dios. La naturaleza pecaminosa nos podría mantener en un estado de muerte espiritual. Quiero presentarte algunas escrituras sobre este punto acerca de la muerte espiritual. Es importante el contexto de los versículos y también tener en mente que el alma del ser humano es eterna. El alma nunca duerme o nunca deja de existir. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. En este versículo, como en el caso de Adán, Dios está diciendo que si pecamos o nos rebelamos contra Dios, nuestra alma será separada de Dios, es decir, morirá espiritualmente. Lo único que puede restaurar esta unión o comunión con Dios es el arrepentimiento, la obediencia. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ezequiel capítulo 3, versículo 21. Otro pasaje. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Lucas capítulo 15, verso 24. En este texto sobre el hijo pródigo, al leerlo, uno se da cuenta que nunca estuvo muerto físicamente, sino que lo que se nos indica es una separación de su padre. Es decir, hay una muerte espiritual. Otro versículo. Santiago capítulo 5, verso 19. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este versículo nos habla de hacer volver a un hermano que ha pecado. Nunca hace referencia a la muerte física, sino que se refiere a un hermano que ha sido separado de Dios por causa de su pecado y que ha muerto espiritualmente. Otro versículo para mencionar, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En este versículo se menciona la condición que tenemos antes de encontrar a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero nuestro encuentro con Dios es lo que nos ha dado vida espiritual. El último versículo que quiero mencionar, también muy conocido, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El apóstol Pablo, en esta ocasión, está diciendo o está describiendo la condición espiritual del ser humano cuando anda en una mente carnal. Dios no quiere que estemos en esta separación. Él dio vida a través de su muerte y nos restauró.
Nos restauró espiritualmente para tener comunión con Dios. Dios nos ha dado vida por medio de su sacrificio para que pasemos de muerte a vida. Ahora vamos a responder a la pregunta ¿qué es la muerte física? La muerte física es el enemigo que en algún momento nos vencerá, pero llegará un momento que conquistaremos la muerte y venceremos. Recordemos que la muerte nunca significa dejar de existir, sino una separación, y en este caso la muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, Santiago capítulo 2 verso 26. Vamos a leer estos versículos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra existencia terrenal va a terminar con la muerte física, pero recordemos que nuestra alma es eterna como lo dice Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Es decir, somos separados de este mundo terrenal y de la vida física, pero nos unimos a otro mundo, es decir, a otra esfera de vida. La muerte física vino como resultado de la caída del ser humano por el pecado cometido. Y ambas muertes, tanto espiritual como física, han pasado a todos los hombres. Hay dos puntos a considerar sobre la muerte física. La Biblia es clara al decir que el hombre está destinado por la maldición pronunciada sobre él en el huerto del Edén a volver al polvo de la tierra, tal como lo dice Génesis capítulo 3 versículo 19. Y por la desobediencia de un hombre, el cual es Adán, todos fuimos hechos pecadores, y por cuanto todos pecamos, la Biblia dice que la muerte física también pasó a todos los hombres. Esto lo puedes leer, Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. También sabemos que nuestra salvación no nos hace exentos de la muerte física. Esto en ninguna manera indica una debilidad o falta en nuestra relación con Dios. La muerte física es el último enemigo que Jesucristo va a poner bajo sus pies. Y esto lo puedes leer en la primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es importante mencionar que para la muerte física Dios ha provisto un remedio, el cual es la resurrección. Y la Biblia dice que un día seremos resucitados y tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, conforme a lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 12. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna o segunda muerte es la categoría más triste y la más severa sentencia de muerte que puede recibir el hombre. La muerte espiritual tiene remedio por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Incluso para la muerte física hay un remedio, el cual es la resurrección, pero para la muerte eterna o segunda muerte no hay remedio, es decir, no hay nada que hacer. A Satanás se le puede considerar como el autor de cada forma de muerte, y de esta última él comparte algo de ella, pues es lanzado al lago de fuego, lo cual es llamado la muerte segunda o muerte eterna. Apocalipsis capítulo 2 verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Hay muchos más versículos. Y como podemos notar, la muerte segunda o muerte eterna es el destino de todos los perdidos, incluyendo también a Satanás, incluyendo a la bestia, incluyendo al falso profeta. Y de esta sentencia no hay remedio. No hay remedio provisto, pues estarán para siempre separados de Dios. Y espero que eso no te pase a ti. Espero que eso a mí tampoco me pase, que haya una separación eterna con Dios, porque entonces ya no hay opción de volver. Se nos acabaron las oportunidades. La gracia de Dios
habrá terminado. Podemos estar vivos físicamente, pero esto no implica que estemos vivos espiritualmente. La vida espiritual solamente puede ser encontrada en Jesús. Y cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, recibimos al Espíritu Santo tal como lo recibieron los discípulos el día de Pentecostés. Y es en ese momento cuando llegamos a tener vida espiritual. Es importante que tengamos presente que la salvación tiene mucho que ver con la relación de nuestra alma con Dios. Nos reunimos con Dios para tener comunión con Él. Solamente Dios puede traer vida espiritual al hombre. Yo quiero tener esa vida espiritual. Yo quiero tener una relación íntima con Dios. Yo quiero tener vida eterna. Porque la vida eterna es la que Dios ha prometido para aquellos que han creído y obedecen a Dios para ser salvos. Todos los santos de todas las dispensaciones van a experimentar la unión eterna que Dios ha prometido. Y Dios ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Como dice el versículo 18 de la primera carta de Tesalonicenses, debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. Dios nos ha prometido vida y vida en abundancia. Fiel es quien lo prometió. La muerte es el último enemigo a vencer. Y después tú y yo disfrutaremos de la vida eterna. Esa vida eterna junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si has aceptado a Jesús en tu vida, pero te digo una cosa. Viendo cómo está el mundo ahora mismo, lo mejor que podemos hacer es ponernos a cuentas con Dios. Viendo la maldad cómo se incrementa, lo que tú y yo podemos hacer ahora es volvernos a Dios. Yo quiero tener vida eterna. Yo quiero que mis seres queridos estén conmigo en el cielo. Yo quiero estar a los pies de Jesús, alabando y adorando su nombre por siempre. Yo no sé si eso es lo que tú quieres, pero yo no quiero morir eternamente. Yo quiero vivir para siempre. Quiero vivir con Cristo, mi Rey, mi Salvador. Y eso debe ser el pan diario de cada uno de nosotros, que cada día anhelemos de corazón vivir con el Eterno, vivir con el Rey de Reyes.